Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Oh Mother Mind? Hoy os traigo un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy vamos a hacer esta preciosa falda. Es una falda pareo con dibujos en blanco y negro que están tan de temporada. Además tiene, digamos que las terminaciones en cuero le dan un aire así más moderno, más rockero, digamos. Incluso no descarto ponerle alguna cremallera metálica, ya ves, porque se llama muchísimo, incluso cremallera metálica, pero no tipo para cerrar o para abrir o tal, sino tipo decorativo, ¿no? Aquí en la parte delantera, digamos, no sé, bueno. También yo como voy modificando las prendas a medida también que las voy haciendo, que voy viendo que me gustan y tal, pues es lo que tienes, tener una máquina de coser, que puedes hacer lo que te dé la gana. La falda tiene una confección muy sencilla. Lo que nosotras hemos hecho básicamente es una falda normal, o sea, lo que va en la parte de dentro del pareo, no sé si lo veis. A ver, no sé si lo veis por aquí. Es una falda normal, una falda sencilla, y en la parte delantera lo que le hemos cosido, digamos, a la parte de la cintura y a la parte del lateral del costado, le hemos cosido una pieza que hace ese efecto pareo. Espero que lo veáis. Para todas aquellas principiantes y para que aquellas que tomar medidas pues les da un poco más respeto, he dejado un patrón gratuito descargable en el blog. Apunta a www.omotherminddIY.com, entra aquí, lo podéis descargar y tenéis lo que es el patrón de la falda base. Sería el patrón, digamos, de la falda de dentro. Yo he utilizado dos tipos de tela, principalmente para hacer esta falda. Uno es la piel sintética o el cuero sintético, o polipiel, como queréis llamarla, para lo que es los motivos decorativos, tanto para el vivo como para la cintura. Bueno, vosotros podéis utilizar cualquier tipo de tela negra, normal o sencilla. Y para lo que sería la tela principal de la falda. La tela principal de la falda es esta, así gruesecita, con material elástico. Esto es importante porque digamos que se adapta mejor a la figura y además nos permite una mejor movilidad. Esta tela es de invierno, ¿vale? Vosotros podéis utilizar la tela que queráis. No os perdáis ningún detalle de este video tutorial que entra ahora. Las medidas que vamos a utilizar son el contorno de cintura, el contorno de cadera, que se mide en la parte más ancha de las caderas, la altura de cadera, que se medirá desde la cintura hasta la cadera, y el largo que tú quieras de la falda. Aunque a continuación voy a explicar cómo hacer el patrón, os he dejado un patrón descargable y gratuito en el blog www.omotherminddIY.com. El paso número 1 para realizar el patrón es hacer una línea a 3 centímetros del margen del patrón. Esta línea la realizamos siempre por si el papel no está recto. Así nos aseguramos que las medidas estarán bien colocadas. En esta misma línea fijamos un punto A que nos servirá de referencia. Desde el punto A hasta el punto B marcamos la medida del contorno de cintura dividido entre 4, es decir, dividimos la medida del contorno de nuestra cintura entre 4 y lo marcamos a partir del punto A. Así obtenemos el punto B. A partir del punto B extendemos una marca de 3 centímetros. Obtenemos así el punto C. Estos 3 centímetros son necesarios siempre que nuestra falda lleve pinzas. Las pinzas sirven para ajustar la falda al cuerpo y ayudan a realzar la figura. Del punto A hacia abajo en perpendicular realizamos una línea recta. En esta línea marcamos la medida del largo de la falda que queramos. Así obtenemos el punto D. En esta misma línea vertical que hemos dibujado, vamos a marcar la medida del alto de cadera a partir del punto A y así obtenemos el punto E. Desde E trazamos una línea perpendicular. En esta línea vamos a marcar 1/4 de la medida del contorno de cadera, es decir, nuestra medida del contorno de cadera por la parte más ancha entre 4. Ya tenemos nuestro punto F.
unimos con una línea curva los puntos C y F. Desde F extendemos una línea recta hacia abajo. Y desde el punto D realizamos una perpendicular a la vertical del largo de la falda, en el punto en el que se cruzan en nuestro punto G. Nos vamos a la parte superior y entre el punto A y C calculamos la mitad. Este va a ser nuestro punto H. Aquí vamos a poner la pinza. Desde H trazamos una línea recta hacia abajo. Y la pinza la marcamos a unos 10 o 12 centímetros, dependiendo del alto de cadera que tengamos y del cuerpo que sea o que queramos la falda. A 1,5 centímetros de cada lado del punto H hacemos unas pequeñas marcas. Estas las unimos con el punto de la pinza y así realizamos de forma triangular nuestra pinza. La cintura no es totalmente recta, entonces bajamos 1 o 2 centímetros desde el punto A y hacemos una línea curva desde el punto C. Ya tenemos nuestro patrón base. Primero doblamos la tela por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y colocamos el patrón trasero al borde de la tela, dejando 1 centímetro o centímetro y medio para las costuras. Alfilereamos el patrón a la tela doble y si el patrón que os he dejado en el blog es más largo, lo podéis adaptar a la medida del largo que mejor os convenga, cortando así un poco la medida del largo. Marcamos todo el contorno del patrón con el jabón de sastre. Cortamos a 1 centímetro o centímetro y medio del borde del patrón, dejando este margen para las costuras. Para el bajo dejaremos 3 centímetros normalmente. En este caso no sería necesario porque irá con un vivo al bies o con un vivo normal, aunque os aconsejo que dejéis más centímetros de largo para cortar siempre hay tiempo y puede que la falda nos quede un poco más corta de lo que nosotros pensamos inicialmente. Marcamos con piquetes donde irán las pinzas. Con la misma medida del largo colocamos el patrón para la parte delantera al filo donde la tela se dobla, alfilereamos y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio del borde del patrón. Marcamos con los piquetes para señalar las pinzas y el centro de la falda. Para la pieza que hace ese efecto pareo, colocamos la tela sencilla, no doble. Colocamos encima el patrón y lo alfilereamos a la tela. En la parte superior del patrón, en la cintura, inclinamos la regla y dibujamos una línea diagonal como veis en el vídeo. Luego dejamos unos 4 o 5 centímetros aproximadamente para que esta pieza no quede totalmente en el centro de la falda y recortamos dejando 1 centímetro o centímetro y medio para el margen de las costuras. Dejando en la parte superior la apertura donde coseremos la cremallera, cosemos las dos piezas traseras por el centro y con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a coser las pinzas, tanto traseras como delanteras, y unimos la tela por los 3 cortes que hemos hecho, es decir, doblamos la tela por el corte central y hacemos coincidir los 2 cortes con los derechos de las telas enfrentados. Y si queremos, hacemos un pequeño patrón que pueda servir de guía para que todas las pinzas sean iguales.
Cosemos en forma diagonal con un pespunte sencillo todas las pinzas de la falda. Esto es un pequeño truco para coser las pinzas rápidamente, pero si queréis aprender a coser correctamente las pinzas, en este mismo canal de YouTube podéis encontrar un curso para aprender a coser faldas totalmente gratuito y online, paso a paso, donde hay un capítulo específico para las pinzas. En la parte superior central trasera de la falda vamos a coser la cremallera. Para ello la colocamos con el carro hacia abajo, en una de las partes traseras, con el derecho de la tela hacia arriba, y cosemos la cremallera a la tela con un pespunte sencillo y sin pisar el carro. Una vez que la tenemos cosida por un lado, volcamos la cremallera y colocamos la falda del derecho. Cogemos la parte que está de la tela que está sin coser y lo colocamos encima del carro de la cremallera y cosemos en forma rectangular, intentando siempre no pisar el carro. Cosemos formando una pestaña que irá tapando la cremallera permitiendo abrir y cerrar cómodamente. Para vivear la parte del pareo y la parte de abajo de la falda vamos a hacer o bien con unos rectángulos de tela de cuero que nosotras hemos recortado para hacer el vivo, o también podéis comprar en la tienda, en una mercería o en una tienda de telas, vivo de color negro. Le colocamos el vivo a la parte del pareo. Este vivo solo se colocará por la parte que no va cosida de la pieza pareo, es decir, por la cintura y por el costado no irá ningún vivo. Con un pespunte sencillo, primero cosemos el vivo por la parte de dentro de la falda, es decir, y con los derechos enfrentados. Luego volcamos el vivo para que sea visible en la parte delantera de la falda. Colocamos esta pieza que hace efecto de pareo en la parte delantera de la falda, con los derechos de las telas hacia arriba. Lo alfilerearemos. Colocamos la parte delantera de la falda y la parte trasera con los derechos enfrentados y vamos a coser los costados. Para eso, primero yo te aconsejo que hilvanes por donde irá la costura. Una vez terminado el hilván de los costados, pruébate la falda y determina el ancho al gusto. En esta prueba también deberás determinar el largo de la falda, si está correctamente y a tu gusto. Una vez que ya no la hemos probado y hemos determinado cómo queremos la falda, cosemos los costados, quedando así la falda cerrada. Enfila las costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Para la parte del bajo de la falda, nosotras la hemos terminado con un vivo. Puede ser con un vivo al bies que compréis en la mercería o con un vivo que, por ejemplo, nosotras hemos hecho con la tela de cuero. Si te cuesta coser más la tela de cuero, te aconsejo que compres vivo. La cinta de vivear negra no es muy cara y la puedes encontrar en cualquier tienda o mercería. Con la cinta de vivear
termina todo el contorno del bajo. Además, como ya sabéis, normalmente el patrón se realiza a partir de la medida de cintura. La medida de cintura es un talle muy alto. Por ejemplo, si queréis una falda que tenga la cintura más bajita, lo que tenéis que hacer es doblarla de tal manera que los costados queden unidos y las pinzas queden unidas. Alfilereamos y recortamos los centímetros que nos sobran de cintura. Para esto es mejor probársela antes y ver por dónde nos gustaría que llegase. También tenemos que tener en cuenta que después perderá un centímetro, centímetro y medio al coserle la cintura. Para hacer la cintura, recorta un rectángulo de unos 8 o 9 centímetros de ancho y de largo el contorno de tu cintura más 3 o 4 centímetros. Yo normalmente corto un rectángulo de unos 8 centímetros o 9 centímetros de ancho y de largo el que me dé la tela. Después le recorto lo que me sobra. Una vez tengas el rectángulo, cóselo a todo el contorno de la falda con los derechos de las telas enfrentados y a 1 centímetro o centímetro y medio del contorno superior de la falda. Luego, para terminar la cintura, dobla como ves en el vídeo la misma cintura, con el derecho de la tela enfrentado, y cósele la terminación o el extremo de la cintura, tanto un extremo como el otro. Al darle la vuelta a la tela y ponerla del derecho quedará de esta manera. Así que hacemos lo mismo con el otro extremo. Le dejamos unos centímetros para la pestaña que irá tapando el cierre de la falda y lo cosemos. Luego volcamos la tela y la cintura ya nos queda perfecta. Ahora le echamos un pespunte en la misma costura donde se unen la cintura y la falda, uniendo por debajo la cintura a la misma falda. Así terminaremos esta cintura. Ya tendríamos nuestra cintura terminada, solo nos queda coserle un broche o cierre para cerrar la falda. Si queréis ver más fotos del resultado de las que pongo aquí en este vídeo, podéis entrar en mi blog. Os dejo el link del blog omodernminddny.com en la descripción de este mismo vídeo. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de los deditos arriba, que nos haces un favorazo. Y bueno, suscríbete si te gusta todo el tema de do it yourself, de la costura y de hacer tutoriales y de hacerte la ropa tú misma. En la descripción de este vídeo os dejo todas mis redes sociales para que me hagáis cualquier pregunta y cualquier sugerencia que tengáis. Bueno, cuidaros y hasta el domingo aquí en YouTube. Un besazo enorme.